con esta gran responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Y yo le invito rapidito a que usted me acompañe a la palabra. Se puede poner de pie conmigo y acompañarme al libro de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5. Y quiero dar lectura a los versos 1 al 4. Saludamos también a todas las visitas que han sido presentadas, a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Es una bendición que puedan separar este espacio para juntos adorar y sentarnos a la mesa. Amén. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 1 al 4. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por esta familia, esta comunidad de la fe de Riviera, Señor, por el privilegio de poder hoy juntos y juntas sentarnos a la mesa. Ven, Espíritu Santo, y juntos hablemos lo que tú quieres hablar al corazón de tu iglesia, Señor, conforme a nuestra necesidad y conforme a tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Y yo, mientras me preparaba, reflexionaba un poco, y probablemente usted haya escuchado testimonio de esto, de algunos de los miembros de nuestra casa que tuvieron la oportunidad de estar en el viaje a Jordania, ya hace casi 2 años atrás. Pero hay una experiencia muy significativa del viaje a Jordania que marcó mi corazón, y fue cuando tuvimos la oportunidad de estar y dormir en el desierto. Dormimos una noche en el desierto de Jordania. Y durante la noche, cuando ya había caído el sol y la luna estaba en su punto más alto, nos encontrábamos hablando un grupo de personas allí frente a una de nuestras casetas, y poco a poco la gente se fue metiendo a sus casetas ya, ¿verdad?, buscando el sueño. Y recuerdo que en ese momento, con algunos que quedábamos por allí, comenzamos a alejarnos un poco de las casetas y a adentrarnos entre las dunas de arena y las rocas que rodeaban aquel lugar del campamento. Y fue bien interesante porque usualmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar en predicaciones, en estudios bíblicos, el tema del desierto, de cómo Dios usa el desierto como lugar de procesamiento. Sin embargo, no es hasta que tú tienes la oportunidad de estar en medio de un verdadero desierto, geográficamente hablando, que tú comienzas a entender más a profundidad ¿por qué a Dios le sirvieron tanto en los desiertos cuando llamó a hombres y mujeres para captar su atención? Y lo interesante que pude entender allí y que capturó mi atención fue que el silencio en aquel desierto era ensordecedor, ¿verdad? Parece contraproducente, parece contrario, pero el silencio era ensordecedor. Es como si tú pudieses escuchar el sonido del silencio. Y ahí es que comprendí más a profundidad que muchas veces Dios nos lleva a procesos y a desiertos donde nada más se puede escuchar, donde solamente lo único que puede captar nuestro oído es el sonido del silencio, porque lo único que vamos a poder escuchar que supere el sonido del silencio es su voz en medio del desierto. Y cuando Dios provoca que seamos llevados a escenarios donde no nos queda más que Él, usualmente Dios lo hace por 2 razones, una de 2, entre las, ¿verdad?, las muchas que podría mencionar, 2 que quisiera destacar. Una de ellas es eso, porque quizá hemos fracasado
y el fracaso nos ha llevado a un proceso de estancamiento, o quizá es porque estamos teniendo demasiado éxito y el éxito nos ha llevado al desenfoque. Y en ocasiones Dios nos tiene que llevar a esos escenarios donde no nos queda nada. Y aquí voy a citar las palabras del pastor Rick Warren, donde él dice en su libro Una vida con propósito: nunca sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que te quede. Y el desierto tiene ese propósito de llevarnos a un escenario donde no nos quede otra cosa que escuchar su voz. Y como te decía, hay dos posibilidades: o el fracaso o el éxito que nos desenfoca. Pero en esta historia particular que hemos leído en la mañana de hoy del Evangelio de Lucas, aquí nos encontramos con un Pedro precisamente en el escenario del fracaso. Un pescador experimentado en un momento de desilusión. Ha pasado toda la noche trabajando junto a sus compañeros y el resultado de todo el esfuerzo de pesca ha sido cero. No han pescado nada. Han regresado con las manos vacías. Sus redes están vacías y ahora, en lugar de estar llenas de peces, están llenas quizá de algas, con posiblemente algunos nudos de las enredadas que se dieron esas redes con los arrecifes. Y aunque no cumplieron su propósito, aunque la red no cumplió el propósito para el cual fue diseñada de pescar algo, aún así necesitan ser limpiadas y reparadas. Y así es que Jesús encuentra a Pedro limpiando las redes, desenredando las redes. Y lo interesante de esta escena es que estamos viendo personas que no simplemente habían fracasado. Esto no era un fracaso más, sino que estamos viendo personas que fracasaron precisamente en aquello en lo que eran los expertos, o sea, en la pesca. Esta gente no acababa de aprender a pescar. Llevaban años dedicados a esto. Sin embargo, acaban de fracasar precisamente en aquello que usualmente están acostumbrados a tener control. Y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso. Que en medio de ese escenario donde usualmente estás en control, donde como decimos en lenguaje coloquial, tenemos todo el tiempo el sartén agarrado por el mango, de momento todo se vira y ya no sabemos ni la hora que es. ¿A alguien le ha pasado eso aquí en algún momento? Qué bueno saber que no es el único, ¿verdad? Y que no es un proceso particular que Dios hace solamente conmigo. Todos y todas, hermanos, en algún momento de nuestras vidas hemos estado en esa posición. Y qué interesante que en muchas ocasiones eso nos pasa precisamente cuando nos hemos dispuesto a dar un paso de fe. Precisamente en el momento que decimos, ok, ahora es que le voy a meter mano. Ahora es que voy a dar el paso de fe. Ahora es que voy a obedecer. Es casi como si hubiese una correlación perfecta entre decidir obedecer a Dios y que las cosas se compliquen. ¿Le ha pasado? Y automáticamente en estos procesos pensamos, en estos procesos o temporadas complicadas, pensamos que vienen a desgastarnos, que vienen a desenfocarnos. A veces pensamos que es un ataque del enemigo y que viene a quitarnos aquello que hemos recibido o aquello que tanto nos ha costado alcanzar. Sin embargo, mi hermano, en muchas ocasiones es todo lo contrario. Es decir, muchos de esos procesos han venido no a quitar, sino a reenfocar nuestra atención precisamente para añadir lo que nos faltaba. Para añadir de lo que carecíamos. Por eso usted ve que su carácter no se fortalece en la bonanza, se fortalece en el proceso. ¿Le pidiste a Dios paciencia? Lo que te van a venir son pruebas que van a poner tu paciencia contra la pared. Y a Pedro le pasó exactamente igual. Pedro tenía experiencia, tenía expertise, tenía conocimiento, tenía la técnica de la pesca, cómo lanzar la red, cuándo jalarla, pero le faltaba algo esencial: convicción y dependencia. Y eso es lo que quisiera que en esta mañana profundicemos. En aquel momento de aparente fracaso, ¿qué sucede en la escena?
Jesús llega al encuentro de Pedro y le da un nuevo enfoque a aquello que para Pedro ya era lo cotidiano, para aquello que él ya hacía. Ahora lo haga entonces con relevancia y con un enfoque diferente. Jesús le dice: Pedro, no temas, porque de ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, Jesús no le dice a Pedro: Pedro, suelta las redes, ya no quiero que seas pescador, ahora quiero que sea ingeniero, ahora quiero que sea profeta, ahora quiero que sea evangelista. No, Pedro, con lo que tienes en tus manos, quiero hacer algo nuevo. O sea, este Jesús, que mira qué interesante, en aquel momento por muchos Jesús era considerado un simple carpintero, por muchos otros pues era reconocido por lo menos como un rabino, un conocedor de la ley, un profeta. Le está diciendo este carpintero, o sea, carpintería, martillo, sierra, construcción, madera. Le está diciendo a los expertos en la pesca: yo los voy a hacer ustedes pescadores de hombres. Pero antes de esa declaración, este mismo Jesús carpintero le está diciendo a Pedro: Pedrito, fracasaste en aquello que dominas, fracasaste en lo que entendías que tenías el control, ¿ok? Ahora toma tus redes, boga mar adentro, ve más profundo y allí nuevamente lanza las redes. Y mire qué interesante que a pesar de estar haciéndoles un llamado radical, vuelvo y reitero, Jesús no les está pidiendo que dejen de ser lo que son, pescadores, pero sí los llama a ser transformados mediante aquello que saben hacer. Antes pescaban peces vivos que probablemente más adelante iban a terminar en el sartén. Ahora Jesús les está invitando a pescar personas espiritualmente muertas para que entonces verdaderamente vivan. Y lo que quisiera que veas aquí es lo siguiente, mi hermano. Dios no solo le está mostrando a Pedro lo que Él es capaz de hacer en nuestros momentos de fracaso, en nuestros momentos de frustración y desilusión. Dios le está enseñando a Pedro: Pedro, lo nuevo que voy a hacer en ti, lo nuevo que voy a hacer a través de ti, lo voy a hacer con lo que ya tienes en tus manos. Lo voy a hacer con lo que eres. O sea, con tu cotidianidad, con aquello que consideraban normal, con aquello que quizás se había vuelto parte de tu rutina y quizás hasta ya lo tenías en un nivel de insignificancia. Con eso es que quiero hacer algo nuevo. Así que Jesús no le está cambiando a Pedro las herramientas, pero sí le está cambiando el enfoque. O sea que lo que Dios hará por medio de ti, mi hermano, lo va a hacer con lo que ya tienes en tus manos. Porque lo interesante de aquello que tenemos en nuestras manos es que en el momento en que respondemos, como predicaba nuestro pastor en el sermón del domingo pasado, como dijo Isaías: aquí estoy, envíame a mí. En ese momento, lo que tienes en tus manos pasa automáticamente entonces a las manos de Dios, y entonces aquello que antes para ti era insignificante ahora cobra relevancia, porque no solamente es lo que tienes, es en las manos que lo pusiste. Es quien tiene el poder de hacer que tenga valor, que tenga relevancia, que tenga efecto aquello que quizá nunca antes te había servido para nada. Así que así como Jesús estaba cambiando el enfoque de Pedro, hoy Dios desea trabajar también con nuestro enfoque. El enfoque que quizá tenemos de aquello que lleva mucho tiempo en nuestras manos. El enfoque que quizá tenemos de aquello que llevamos tiempo cargando y lo hemos echado a un lado pensando que es insignificante y no tiene ningún propósito o sentido. Así que, volviendo a la historia, estos pescadores habían fracasado, estaban agotados y sus redes estaban sucias, enredadas y quizá posiblemente hasta un poco rotas. Sin embargo, mire qué interesante que Jesús no le dice: pues mira, Pedro, vamos a hacer algo. Organícense, limpien las redes, arréglense bien, pónganse bonitos y entonces después hablamos. No, Él les dice: boga mar adentro.
Y a mí algo que me llama la atención y me encanta de Jesús y de su carácter es que, mire, Jesús no pidió permiso. Dice el relato bíblico que Jesús llegó hasta aquella orilla donde estaba la barca y se montó, y desde adentro de la barca fue que le dijo: mira, echa un poquito para atrás que le tengo que hablar a esta gente, y entonces después vamos mar adentro. Jesús no le pide permiso. Y es que Jesús no necesita permiso en nuestras vidas. Él simplemente entra en la barca y nos da dirección, nos da instrucción. Lo que marca la diferencia es cuál va a ser nuestra respuesta a la presencia de Jesús en la barca. Él no les dice: terminen de limpiar, reparen sus redes para entonces poder ir mar adentro. Tal como estaban ellos y tal como se encontraban sus redes, Jesús los invitó a seguirles. Y sabes que cuando Dios nos llama, mi hermano, usualmente, si usted se escudriña y se examina el momento en que usted reconoció el llamado de Dios para su vida, probablemente usted se va a encontrar en que Dios lo hizo en el momento de su vida donde usted precisamente sentía que no tenía lo necesario para responder ese llamado. Usualmente cuando Dios nos llama, los hace en el momento donde sentimos que estamos donde no deberíamos estar, cuando más fracasados nos sentimos, cuando más descalificados nos sentimos, y ahí en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras desilusiones, Dios nos encuentra, porque Dios no necesita momentos oportunos, momentos de perfección, momentos de lucidez para entonces establecer su llamado. No. El llamado de Dios es lo que establece el momento oportuno. Ese es el orden de las cosas. Nosotros somos los que constantemente le decimos: Señor, todavía no estoy listo, dame un breakcito, pero no hemos logrado entender que el llamado de Dios y nuestra respuesta es lo que desarrolla el momento oportuno para verdaderamente nosotros poder responder con relevancia a ese llamado que Él nos está haciendo. Él es el que crea el momento oportuno en el momento que decide llamarnos tal y como estamos. Y en ese momento donde quizá te sientes frustrado o desesperanzado, Dios te dice: levántate, recoge tus redes tal como están y vamos mar adentro. Ahora lo vamos a hacer, pero a mi manera. Vamos para el mismo lugar, pero ahora va a ser a mi manera. Vamos con las mismas redes, pero a mi manera. Vamos con las mismas fuerzas que no tienes, pero a mi manera. Con lo que ahora yo llevo en la barca. Y las palabras específicas de Jesús a Simón Pedro fueron sencillas, straight. Pedro, boga mar adentro. Jesús no le dio el discursito: mira, déjame explicarte, es que esto es lo que vamos a hacer, es que yo tengo un poder divino y un conocimiento. No. Pedro, boga mar adentro. Y hay algo bien interesante en esta instrucción que Jesús le está dando a Pedro. Y es que Jesús le dice: boga mar adentro. Y bogar específicamente es una forma particular de remar. El bogar es un estilo de remo que requiere de dos cosas. Viene preparado. Nunca he usado uno. Y si usted no se acuerda de esto, por lo menos si algún día va a kayakear, entonces se va a acordar de mí. Mira esto que interesante, mi hermano. El bogar, que es la instrucción que Jesús le da a Pedro, no es simplemente remar por remar como estamos acostumbrados a ver quizás en las películas, ¿verdad? Es una forma específica de remar que requiere dos cosas particulares. Primero, es un estilo de remo que requiere que se haga a un ritmo específico y con paciencia. El bogar es un estilo de remo que usualmente se utiliza en las competencias de remo, donde un grupo son como 10, 12 metidos todos en una misma barca, y es requerido que todos a la misma vez, al mismo ritmo, al mismo tiempo, remen en la misma dirección. Y no es el remo que está tradicional que estamos acostumbrados a ver, para aquí, para allá, no. Es un remo que usualmente requiere que impulsemos el agua para movernos y esperemos para el próximo movimiento. Impulsamos el agua para movernos, levantamos y esperamos el próximo movimiento.
¿Y usted sabe por qué esto es interesante? Precisamente en el contexto de la pesca, esto era importante porque la desesperación muchas veces de remar como pensamos que podemos lograrlo, podemos hacerlo, puede ser precisamente lo que esté espantando a la pesca. El remar como yo creo que necesito hacerlo para llegar a donde necesito llegar, puede ser lo que esté espantando la pesca. Posiblemente lo que hace falta es impulsarnos y esperar y confiar. Y Jesús le está diciendo a Pedro, boga mar adentro. En ocasiones en nuestra desesperación por llegar a donde queremos llegar, lo que hace que rememos fuera de ritmo, lo que hace que se espante aquello que estamos pretendiendo alcanzar. Y mire, esto es bien interesante porque esto me hace recordar las palabras de nuestro pastor, que usualmente usted sabe que en muchas ocasiones él nos ha dicho que la obediencia fuera de tiempo es... Y cuando Él nos dice eso, automáticamente nosotros lo que pensamos, bueno, la desobediencia fuera de tiempo es desobediencia porque dejé para mañana lo que Dios me pidió hacer hoy. Automáticamente ese es nuestro pensamiento. Pero ¿sabe qué? El detalle es que también obrar en destiempo y también es desobediencia cuando lo que Dios me pidió para mañana, yo quiero hacerlo hoy. Cuando lo que Dios me dijo, espera, yo quiero hacerlo ahora. Eso también es destiempo. Eso también es desobediencia. Y algo muy interesante de el llamado de Jesús a Pedro a bogar en ese estilo de remar es el siguiente. Yandel, vente por aquí un momentito. Párate ahí. Supongamos que esta es la barca. Y esa es la parte de atrás de la barca. Está la proa hacia el frente, la popa. Y bogar mar adentro, usualmente estamos acostumbrados a ver el estilo de remo, donde hay varios que reman hacia la dirección en la que van, ¿verdad? Pero bogar es remar de espalda al destino hacia el que me estoy dirigiendo. Y usualmente quien está en la parte de atrás de la barca es el capitán quien sostiene el timón dando la dirección a la barca. O sea, que de remar en la dirección que yo pienso que debemos ir y que los demás me sigan remando, bogar mar adentro es remar de espalda al destino, pero con la vista en el capitán. Porque yo no veo para dónde voy, pero el capitán sí está mirando. Yo no veo en qué dirección voy, pero yo confío en que el capitán está dirigiendo el timón en la dirección correcta donde necesitamos llegar. Gracias, John Doyle. Así que cuando Jesús le está diciendo a Pedro, boga mar adentro, implica que posiblemente Pedro había también estado intentando pescar toda la noche cerca de la orilla. O sea, en aguas poco profundas. Pero Jesús lo invita a ir más adentro, a ir más profundo, a ir donde no me queda otra cosa que depender del capitán que sí está mirando la dirección a la que nos dirigimos. Aunque yo no vea, Él sí está mirando. Aunque yo no sepa, Él sí sabe. Aunque yo no esté claro en la dirección, ya yo sé que Él la marcó y con eso me basta. Bogar es remar hacia donde Dios me llama, confiando en que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe a dónde nos está dirigiendo. Y mira qué interesante que probablemente con el desánimo que Pedro tenía en ese momento, si Jesús no le hubiese dicho, mira Pedro, vamos a hacerlo ahora, pero vete más adentro. Pedro probablemente hubiera dicho, mira, también vamos a complacerlo, metan otra vez las cosas y vamos a quedarnos otra vez donde mismo lo intentamos, en las mismas orillas, donde usualmente no funciona, donde casi siempre encontramos los peces, donde sabemos que tenemos el control y conocemos el área. Pero Jesús le está diciendo, no. No lo vas a hacer a tu manera.
No lo vas a hacer donde tú tienes el control. No lo vas a hacer donde tú crees conocer. Lo vas a hacer más adentro. Y sabe que, hermano, es que siempre se va a hacer mucho más fácil para nosotros y más cómodo quedarnos cerca de la orilla. Porque allí en la orilla nos sentimos que estamos en mayor control del resultado y de los posibles riesgos. Si estoy cerca de la orilla y esta barca se sacude, si caemos, puedo llegar más rápido, puedo salvarme la vida. Y en muchas ocasiones sentimos que lo intentamos una y otra vez y seguimos fracasando y llegamos a la conclusión de que quizá eso que Dios habló no era real, quizá alguien me está haciendo la guerra, pero el problema no es que estés intentando o no intentando hacer aquello que Dios te pidió. El problema es que sigues intentando hacer aquello que Dios te mandó, pero no bajo las condiciones que Él te mandó. Y hay una gran diferencia. En un mundo donde todo el mundo cree tener la verdad, ¿sabe qué? Donde todo el mundo tiene sus opiniones, donde todo el mundo te va a ofrecer posibles sugerencias, posibles soluciones. En un mundo donde hay tantas voces hablando, las instrucciones de Dios importan. Lo que Él dice, como lo dice, importa. ¿Por qué? Porque sus instrucciones son lo único que van a marcar la diferencia entre hacer aquello que se disfraza de propósito de Dios y hacer aquello que Él te pidió, cuando Él te lo pidió y donde Él te lo pidió. Y sabe que eso es algo que desde la orilla, desde la comodidad, desde esa garantía de seguridad que creemos tener en nuestras zonas de confort y de conformidad, desde donde siento que aún tengo el control por si las cosas no me van bien, desde ahí es imposible seguir a Jesús. Ahorita pensaba, meditaba mientras se hacía la oración por los misioneros y reflexionaba en esto. ¿Usted piensa que estas personas que han respondido al llamado de Dios se han muerto como mártires en el campo misionero? Dios les trazó el plan y le dijo, pues mira, así lo vamos a hacer. En el vientre de tu madre te escogí, te voy a preparar, te voy a capacitar, te voy a enviar y después voy a dejar que te maten. ¿Así usted cree que fue? No, hermano. Los que han muerto como mártires tenían sueños, tenían expectativas, pero supieron diferenciar entre lo que mi corazón quiere buscar y escuchar y seguir la voz de Dios, a donde Él me está llamando, cuando Él me está llamando a hacer lo que Él me está llamando a hacer. Y eso les costó la vida y ellos sabían que algún día les podía costar la vida. Y no fue motivo suficiente para negarse a responder al llamado de Dios. ¿Cómo respondemos tú y yo al llamado de Dios? ¿Desde la orilla o estamos dispuestos a ir mar adentro? Donde quizá no hay tantas garantías y donde solamente nos toca remar y remar, aunque sea de espalda, confiando en que el capitán sabe en qué dirección nos estamos dirigiendo. Y mira, hermano, un paréntesis, sepamos diferenciar entre aquello en nuestra vida. Es importante que sepamos diferenciar aquello a lo que Dios puso en pausa en nuestra vida, porque quizá más adelante vamos a retomarlo, o más adelante está en pausa ahora porque Dios está haciendo algo en este momento y eso necesita esperar en pausa para más adelante retomarlo. Sepamos diferenciar eso de aquellas cosas que realmente Dios le puso un detente en nuestra vida porque nunca fueron parte de su propósito. Y usted sabe por qué se lo digo, porque a veces mientras estamos en el proceso de la espera, de ver realizado aquello que Dios habló, de esperar, de confiar, muchas veces comenzamos a coquetear con la idea de que bueno, a lo que se cumple lo que Dios dijo, pues déjame retomar aquello que yo estaba haciendo. A lo que se cumple lo que Dios prometió, pues déjame volver a lo que me gustaba, a lo que estaba en control. Diferencia lo que Dios puso en pausa para después retomar de lo que Dios le puso un detente total porque nunca fue parte de su propósito. Porque esos coqueteos pueden desviarnos totalmente de lo que Dios ya está haciendo. La espera en Dios nunca es para que nos volvamos a lo que nos tenía entretenidos. La espera en Dios siempre será para que nos invirtamos
y nos ocupemos en aquello que quizá desde un principio era lo que necesitábamos haber estado haciendo. Para eso son esos procesos. Bendito el nombre del Señor. Y por eso, hermano, por eso es que muchas veces antes de comisionarnos, Dios siempre nos va a invitar primero a movernos desde la orilla a lo más profundo, donde no nos queda más opción que depender enteramente de Él. La invitación de Jesús siempre a ir más profundo es una invitación que implica riesgos en medio de lo desconocido, porque confiamos en que lo que es desconocido para nosotros, para Dios ya es conocido. Su invitación siempre nos va a llegar al lugar de riesgo. Siempre nos va a llevar al lugar donde quizá está lo desconocido, donde no tenemos el control, pero nos movemos en fe porque sabemos que lo que es desconocido para mí, para Dios ya es conocido. Muchas veces nos afanamos, nos preocupamos por el futuro, pero nos olvidamos de que ya Dios está allí. Ya Él tiene el control de ese futuro. Y los evangelios precisamente, el evangelio de Marcos, varios evangelios lo relatan, cuentan la historia de cuando Jesús también durmió en medio de una tormenta. Usted se la sabe. Mientras los discípulos corrían desesperados, pensando que iban a morir, dice el texto que Jesús dormía. Y uno dice, espérate, pero ¿por qué en medio de una tormenta, de un momento tan crítico, lleno de riesgo, Jesús podía dormir tranquilo mientras sus discípulos se desesperaban? Sencillo, Jesús dormía tranquilo porque Jesús sabía algo que los discípulos desconocían. ¿Y qué es lo que Jesús sabía que los discípulos desconocían? Sencillo, Jesús sabía que a Él los vientos le obedecen. Los discípulos no, pero Él sí lo sabía. Él lo tenía claro. Jesús no necesitaba de levantarse desesperado, porque Jesús conocía algo que los discípulos desconocían. Lo que es desconocido para nosotros, iglesia, siempre ya va a ser conocido por Dios. Confía, descansa, aún en medio de la tormenta, porque Él sabe que los vientos le obedecen. Nosotros naturalmente enfrentamos ese temor ante los riesgos y los procesos de tener que esperar. Pero si Jesús está en la barca, si Él está en control, si Él es el capitán, tú y yo podemos descansar, tú y yo podemos confiar. Y al comienzo del relato, cuando Jesús encontró a Pedro, Él lo encuentra haciendo algo bien importante, limpiando y reparando sus redes. Y cada día los pescadores, ¿verdad? Y esto es común en la antigüedad, también se hace ahora, aunque con métodos diferentes, pero cada día los pescadores necesitaban limpiar y reparar sus redes, porque cuando las redes no son lavadas, obviamente por el salitre, las algas y todo esto, no son lavadas y puestas a secar después de usarse, usualmente se tuestan y eso provoca que en la próxima pesca probablemente se pueden romper fácilmente con el peso. Así que en ese momento de limpiar las redes, no solamente era un momento de preparación quizá para la próxima jornada, para el próximo día, sino que también era un momento de reflexión, era un momento de hacerse preguntas y de posibles desilusiones también. Yo me imagino a Pedro en aquel momento mientras limpiaba sus redes, preguntándose, ¿qué pude haber hecho mejor en esta pesca? ¿Qué fue lo que se me escapó? ¿Qué fue lo que fallé? ¿Qué fue lo que se me pasó esta vez? ¿Otra pesca fracasada? Y en ese momento donde todos hemos estado, en medio de esa tormenta de preguntas, intentando darle sentido a lo que no comprendemos y no podemos controlar, hoy tú y yo necesitamos hacernos también una pregunta adicional. ¿Cómo están nuestras redes? ¿Cómo están hoy tus redes?
las que tienes en tus manos, las que el Señor te ha entregado, con las que el Señor te está llamando tal y como están. Si hicieses una pausa hoy, iglesia, en el ajetreo, en medio del día a día, en medio de los afanes, y te examinases a ti mismo, ¿qué puedes decir de la condición de tus redes? Quizá está como esta, un poquito enredada, con algunos nudos. Y es el momento en ver nuestras redes así, donde quizá nuestra respuesta automática sería, bueno, pues quizá mis redes están sucias, están muy enredadas, están un poco rotas, así que esto no es para mi Señor, mejor llama a alguien más, porque esto está demasiado enredado. Esto está demasiado enredado para poder responder en este momento de mi vida. Necesito tiempo, necesito sentarme con calma, nudo por nudo, y entonces después, Dios mío, yo te aviso. Pero ¿sabe qué, hermano? Es exactamente todo lo contrario. Y es en esos momentos cuando nuestras redes, cuando nuestras expectativas, cuando nuestras fuerzas, cuando nuestros planes, incluso cuando nuestro propio corazón parece estar vacío y enredado como las redes de Pedro, Dios sale a nuestro encuentro y entra en nuestra barca y nos invita a ir más profundo, tal y como están nuestras redes. Así como Pedro limpiaba y reparaba sus redes para que volvieran a ser funcionales, el Señor utiliza nuestros procesos y nuestras experiencias para limpiar y reparar nuestras propias redes. Fíjese que Jesús no le dice, pues mira, Pedrito, termina de desenredar tus redes, que aquí yo te espero, tú me avisas, vamos a tu tiempo, vamos a tu paso, el well-being, tú sabes cuando te sientas tranquilo. No. Él le dice, Pedro, así como estás, así con tu frustración, así con lo que tienes, así de enredadas como están tus redes, boga mar adentro. Y para ir terminando ya, Yandel, ven un momentito aquí. Ay, bendito, no, espérate, que está con el nene. Caleb, este es tu ministerio, papá, echa para acá. ¿Dónde está Rafa? Vamos a darle una nueva oportunidad a Rafa. Vente. Y Rafa, que lo vi por ahí. No te escondas, Rafa. Párense aquí un momentito. Mirando para acá. Echa para acá, párate aquí al lado. Con así abierta. Abierta. Vente para acá. Levántenlo un poquito. Ahí. Mira, hermano. Usualmente. Levántalo aquí. Usualmente nuestras redes están así. Enredaditas. Rotas. Necesitan limpieza. Y ese es el momento en que quizá preferimos refugiarnos en la orilla. En la orilla de la comodidad. En la orilla de la tranquilidad. En la orilla donde me puedo sentar con calma, nudo por nudo, a resolver mis problemas, a resolver mis issues, a trabajar con lo que entiendo que necesito trabajar antes de responder. Pero lo que a veces no nos damos cuenta, que lo que necesitamos para que nuestras redes verdaderamente se desenreden y estén en condiciones, es precisamente el peso que genera la pesca. El peso que genera la pesca sobre las redes. Y en ese momento, las redes vuelven a funcionar. ¿Y qué te quiero decir con esto? A veces nos detenemos en que primero necesito estar bien para servir y no nos estamos dando cuenta que el servicio es lo que necesitamos para estar bien.
A veces pensamos que tenemos que estar en la condición perfecta, con las redes limpias, con las redes arregladas, pero no nos damos cuenta que Dios nos está invitando a ser restaurados por medio del peso de la pesca que Él ya ha diseñado para nosotros, para que nuestras redes sean desenredadas. Gracias, chicos. Esta red funciona bien. Me enredó a mí. Gracias. Así que nuevamente vuelvo a preguntar en esta mañana antes de finalizar. ¿Cómo están tus redes hoy? Y a la vez, ¿cómo están las excusas alineadas con la condición de tu red para responder al Señor? ¿Estás diciendo, Señor, no, todavía no, tiene muchos nudos, necesito bregar con ella? No hay mejor antídoto para nuestro corazón que el peso de la obediencia sobre nuestras redes. Queremos tiempo, queremos espacio, no estamos diciendo que eso esté mal, necesitamos tiempo, necesitamos espacio, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo y el espacio que creemos necesitar para ser restaurados? ¿Estamos simplemente en la comodidad de la orilla o estamos bogando mar adentro con la confianza de quien es nuestro capitán, permitiendo que el peso de la obediencia sea lo que desenrede nuestras redes? Ponte de pie en esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Mientras el ministerio de adoración se prepara para adorar al Señor, Dios nos invita hoy, iglesia, una vez más, a lanzarse como redes. A ir más profundo. Porque lo que verdaderamente necesitamos, más que tiempo de espacio, tiempo de descanso, es tiempo en su presencia. Es tiempo invirtiéndonos en Él. Es tiempo descansando en su palabra mientras servimos, mientras trabajamos, mientras preparamos aquello que Él ha puesto en nuestras manos. No se trata de que no nos tomemos nuestros espacios para sanar y ser restaurados. Se trata de entender que la manera de Dios sanarnos muchas veces va a ser contracorriente y totalmente contraria a los estereotipos o las metodologías de este mundo. Porque para ser sanado y restaurado, muchas veces lo que tú y yo necesitamos es el peso que genera la obediencia a su llamado. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.